Salmos 138 dice la palabra de Dios: te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Hay pecados con los que de los cuales estamos tan acostumbrados que no solemos verlos como pecado. Cuando pensamos en pecados como la inmoralidad, entendemos que es un pecado, tratamos de huir de la inmoralidad. La ira, la falta de perdón, las adicciones, son pecados que rápidamente los reconocemos, tratamos de alejarnos, los creyentes, de alejarnos de ellos. Pero hay otros pecados que no los vemos como pecados y por lo tanto los dejamos ahí, no luchamos contra ellos. La glotonería, por ejemplo, no lo solemos ver como un pecado. La pereza, no la solemos ver como un pecado. La avaricia, no la solemos ver como un pecado, aunque sabemos, ¿no? Por supuesto, pero no nos importa mucho si estamos siendo o no estamos siendo avaros. No le damos mucha importancia a ciertos pecados. Y pienso que uno de los pecados a los cuales no le damos importancia es al pecado de la queja, de la ingratitud. Si somos sinceros, la mayoría de nosotros solemos quejarnos más de lo que debiéramos. Cuando venía para acá, no me quejé que tuve que estacionar el auto en una cuadra porque iba a predicar sobre la queja. Si no, me hubiese quejado. Porque nos quejamos. Si hace frío, si hace calor, si hay gente, si no hay gente, si nos va bien, si nos va mal. Nos quejamos constantemente. Estamos muy acostumbrados, demasiado acostumbrados a quejarnos al punto de que no vemos la queja como un pecado. Es muy fácil estar hablando sobre política y rápidamente engancharte y quejarte. Estar hablando sobre el turismo y rápidamente estar quejándote. Estar hablando sobre cualquier tema y rápidamente nos quejamos. Pero no lo vemos como un pecado. Parece que la queja no es tan grave. Hablamos de fornicación, de inmoralidad y decimos es un pecado grave. Hablamos de la mentira, es un pecado grave. Hablamos de la blasfemia y es un pecado grave. De la borrachera y es un pecado grave. Pero la queja no nos parece tan grave. Pero está en la lista de pecados, la queja, la ingratitud. Dice 2 Timoteo 3:2, porque habrá hombres, dice Pablo ahí a Timoteo, habrá hombres amadores de sí mismos, noten la lista que da, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, quejosos, ¿no? Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles. Noten en qué lista está, ¿no? La ingratitud. Aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de deleites más que de Dios. Bueno, dentro de esa lista está la ingratitud, la queja. Cuando somos ingratos nos quejamos. Bueno, el pecado, podemos decir de cierta manera, el pecado que ha cometido el pueblo de Israel una y otra vez en el desierto ha sido la queja. Éxodo 15:24, entonces el pueblo murmuró. La idea ahí de murmurar es de quejarse.
murmuró contra Moisés y dijo, etc., ¿no? Éxodo 16:2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, se quejaron. Éxodo 17:3. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, etc. La queja no es un pecado grave, no es un pecado liviano, digo. El tema es que estamos muy acostumbrados a la queja. Pero la Biblia habla mucho en contra de la queja. Recién les cité algunos textos. Y habla mucho también la Biblia en cuanto a ser agradecidos. Ser agradecidos es lo contrario a quejarnos, ¿no? Por supuesto. Primera Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo. Eso es ser grato, ser agradecido. Es lo contrario a la queja. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Acción de gracias, ser agradecido, es lo contrario a la queja. Primera de Timoteo 2:1. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. De vuelta, lo contrario a la queja. Colosenses 4:2. Perseverad en la oración, velando en ella, con acción de gracias. Y podemos seguir citando textos. La ingratitud no es algo que la Biblia habla en un solo texto ahí escondido. Es algo que está constantemente en las Escrituras. Debemos ser agradecidos. Debemos tener gratitud al Señor. Y la falta de gratitud, la queja, proviene de una falta de meditación en el carácter de Dios. Si nos ponemos a pensar, parte de quejarnos proviene de no meditar en quién es Dios. Así que vamos a hablar justamente en esta mañana sobre la gratitud. Y pensé en elegir este texto, o predicar, mejor dicho, sobre la gratitud, porque creo que es bueno, lo debemos hacerlo en cualquier momento, pero creo que es bueno cuando termine un año, cuando comienza un año, ser agradecidos, meditar en la bondad de Dios, meditar en la obra de Dios en nuestras vidas. Es un buen momento, fin de año, ¿no? De vuelta, no es un mandato, ¿no? Pero es un buen momento para reunirnos a veces ahí como familia y hablar y pensar y recordar lo bueno que es el Señor y ser agradecidos y alabar a Dios, porque es fácil, nos quejamos muy rápido, pero no somos tan prontos para alabar a Dios. Y ahí en familia, donde estemos, con las personas que estemos, alabar al Señor por su bondad. Así que vamos a ver en esta mañana que los creyentes debemos ser agradecidos y alabar a Dios. Los creyentes debemos ser agradecidos y alabar a Dios. Y el primer motivo que vemos acá en el texto, por el cual los creyentes debemos ser agradecidos, debemos dejar la queja, debemos alabar a Dios, es por su fidelidad, la fidelidad de Dios, por su fidelidad a su palabra. Debemos alabar a Dios nosotros, los creyentes, porque Dios es fiel a su palabra. Si nosotros meditamos en la fidelidad de Dios a su palabra, probablemente nos quejemos menos. Noten ahí versículo 1 y 2. Salmo 138, versículos 1 y 2. Dice, te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Noten que pensando en la queja, este salmo comienza de manera contraria a la queja. De lo contrario a la queja, justamente es la alabanza, porque la alabanza quiere decir agradecer a Dios por algo, ¿no? Exaltar el nombre de Dios por algo, es lo contrario a quejarnos. Y acá el salmista comienza alabando a Dios, pero noten que comienza alabando a Dios de manera efusiva. Noten los verbos, cómo se repiten una y otra vez. Alabaré, cantaré salmos, me postraré, alabaré. En 2 versículos, todos estos verbos nos habla de que el salmista no está alabando a Dios así nomás. Lo está haciendo de manera efusiva. Noten la descripción, no solamente los verbos, alabaré, cantaré salmos, postraré, sino la manera en la que lo hace. Con todo mi corazón, delante de los dioses, me postraré hacia tu santo templo.
Acá vemos que David está alabando a Dios, pero lo está haciendo con todo su ser. Esta alabanza que David describe acá no es una alabanza manipulada por las luces, manipulada por una música melancólica, no es una alabanza promovida por alguien que habla en tono poético, con una voz dulce, tratando de mover las emociones de las personas. Acá no hay nada de esto. Acá está David alabando a Dios de lo profundo de su corazón. Esta no es una alabanza promovida por las emociones, sino es una alabanza promovida por una convicción teológica. David está diciendo de manera poética, porque los salmos son poesía, David está diciendo de manera poética lo que podríamos decir de manera proporcional: te alabaré con todo mi ser. Eso lo está diciendo David, pero de manera poética, porque los salmos son poesía. Y por eso la repetición. Pero lo que está diciendo acá David es: Señor, te voy a alabar con todo mi ser, con todo mi corazón. Deuteronomio 6:5, no amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y eso lo está haciendo David acá: Señor, te estoy alabando con todo lo que soy. Lo cual nos hace ver que David no está siendo superficial en su alabanza. Para que nosotros alabemos a Dios como debemos, no necesitamos música de cierto estilo. Hay personas que dicen: a mí me gusta tal iglesia, pero no voy porque no me gusta la alabanza. Y lo que quiere decir con eso es que quizás la alabanza no es tan power como me gustaría, o no es tan profesional como me gustaría. Pero nosotros no necesitamos para alabar a Dios, porque es lo que está haciendo David acá. David está alabando a Dios y ni música sabemos si había en ese momento. O sea, había música en el momento, pero no sabemos, acá no dice cuando comienza el salmo, no dice con tal tono, con tal música, no sabemos si lo estaba haciendo con música o no. Pero David está alabando a Dios. Porque para alabar a Dios lo que nosotros necesitamos es reflexión teológica. Cuando alguien, una canción empieza a repetir 350 veces: Señor te amamos, Señor te amamos, Señor te amamos, Señor te amamos, no hay mucha reflexión teológica. Lo que está tratando de hacer es mover tus emociones, que vos repitas: Señor te amamos, te amamos, te amamos, hasta llegue el punto que te emocionás. Pero eso no es verdadera alabanza. La verdadera alabanza proviene de una fuerte convicción teológica, por eso siempre lo decimos. Un púlpito débil va a tener una alabanza débil. Un púlpito mediocre va a tener una alabanza mediocre. Una iglesia con poca teología va a tener canciones con poca teología. Así que David comienza el salmo reconociendo, diciendo que alaba a Dios con todo su corazón, con todo su ser. Pero además David, noten, que dice que va a alabar a Dios delante de los dioses, dice David. Delante de los dioses te cantaré salmos. Bueno, la referencia a los dioses puede ser una referencia a los reyes, puede ser una referencia a los ángeles, o puede ser una referencia a los ídolos. Y muy probablemente sea lo que David se refiere acá. Te voy a alabar, Señor. Voy a reconocer delante de los ídolos de las naciones que vos sos el único Dios verdadero. Lo sabemos en ese tiempo. Los reyes atribuían muchas de sus victorias a sus ídolos. Pero David está reconociendo que solo Dios, Jehová, es el Dios verdadero. Dice en el Salmo 96:4, algo similar: porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Lo mismo acá el Salmo 96 está reconociendo que solo Dios es el Dios verdadero y todo lo demás son ídolos. Y lo mismo está haciendo David en este salmo. Te voy a cantar, te voy a alabar, te voy a cantar salmos delante de los ídolos, reconociendo que Dios es el único Dios verdadero. No está diciendo acá que hay otros dioses, sino que Dios es el único digno de alabar. No podemos imaginarlos. De vuelta, los salmos tienen la particularidad, justamente por
por las metáforas que usa, las ilustraciones, de tratar de despertar nuestra imaginación muchas veces. Y acá David de manera poética se está presentando como si hubiese otros dioses, y él está ahí parado delante de otros dioses, pero alabando y reconociendo con su alabanza que solo Dios es digno de ser alabado. Eso es lo que está haciendo David acá. De vuelta, todas estas imágenes, David nos está mostrando un corazón que está postrado delante de Dios, que está maravillado con Dios. Es como, para darnos una idea, hoy la gente no suele postrarse tanto delante de imágenes, ¿no? Aunque el otro día fui a comprar algo y alguien compró un Buda, no sé, de este tamaño más o menos. Pero no solemos ver tanto, está más de moda, pero no solemos ver tanto a la gente postrado delante de imágenes o estatuas. Pero por supuesto, eso no quiere decir que la gente no adore ídolos. No en forma de estatuas, pero la Biblia habla de otros ídolos, ¿no? Como puede ser el dinero, la pereza, la fama, etc. Y nos imaginamos acá, de vuelta a David, a alguien que le está hablando a vos sobre la importancia de tener más dinero, hacer más dinero, y el dinero. Y nos imaginamos acá a David que le dice a esta persona, pero eso es vanidad. Solo tenés que adorar a Dios. ¿Qué te da el dinero? ¿Qué te da el dinero? El dinero te conduce al infierno, dice la Escritura, que raíz de todos los males es el amor al dinero. Bueno, no el dinero en sí, ¿no? El amor al dinero. Y alguien que está hablando del dinero, nos imaginamos acá a David confrontando a alguien que se está postrando delante del dinero. Alguien que está hablando de la fama y lo importante de tener seguidores y vistas y qué sé yo. Y nos imaginamos a David diciendo, eso es vanidad. Solo Dios es digno de ser alabado. Nos imaginamos a David acá de vuelta por esta imagen, sin vergüenza. David está tan lleno de Dios, tan maravillado con el carácter de Dios, como vamos a ver, con su fidelidad, como vamos a ver, que este hombre está reconociendo delante de cualquiera que solo Dios debemos, el ser humano debe adorar solo a Dios, solo Dios es digno de ser alabado. Y noten de vuelta cómo con todas estas imágenes vemos un David maravillado con Dios. Dice ahí en nuestro texto, en el versículo 2, dice, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre. Bueno, cuando acá David dice que me postraré hacia tu santo templo, cuando David estaba vivo no se había construido el templo. Todos sabemos por Primera de Reyes que el templo lo construye Salomón, no lo construye David. Pero la palabra templo acá no necesariamente sea una referencia al templo que construye Salomón, sino templo puede ser una referencia al lugar donde Dios habita. Por ejemplo, leemos esta misma palabra en 1 Samuel 1:9, dice que Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo. Elí, pero sabemos que Elí, cuando estaba vivo Elí, no había templo tampoco, porque viene después. Pero dice que Elí estaba sentado junto al pilar del templo. Bueno, porque la palabra templo no necesariamente quiere decir el templo, sino puede ser el lugar donde Dios habita. Y de vuelta, acá lo vemos a David de manera poética diciendo que él está postrado, está ahí en el piso, lo imaginamos, esa es la imagen que nos quiere transmitir. Mirando hacia el lugar donde Dios habita, adorando a Dios. Y de vuelta, con todas estas imágenes, David nos quiere mostrar que su corazón está rendido a Dios. Es como que en estas imágenes no hay lugar para la queja, ¿no? O sea, ni nos imaginamos a David diciendo, hoy tuve que venir al templo, está lloviendo, qué bajón. No sé, me imagino, no sé con qué se cubrirían cuando llueva en ese momento. Está lloviendo, ni le importaría a David. David está maravillado con Dios, no hay lugar, todo su ser está asombrado de la grandeza de Dios. Pero acá vemos que la alabanza de David proviene de una reflexión teológica, en el carácter de Dios. No necesita David repetir 250 veces, Señor te amo, Señor te amo, Señor te amo, Señor te amo. No necesita eso. David está pensando de manera bíblica. Y eso lo lleva a alabar a Dios. Lo vemos en nuestro texto. Noten el por que ahí, en el versículo 2. Primero el por.
versículo 2, y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. De vuelta, son paralelismos estos en la poesía hebrea. David alaba a Dios por su misericordia y su fidelidad. Estas dos palabras, misericordia es la palabra muy conocida en el hebreo Gesed, que habla de amor leal, amor de pacto. Y fiel también es una palabra, fidelidad acá, también es una palabra bastante conocida en el hebreo, que habla del carácter fiel de Dios. Y estos términos, misericordia y acá misericordia y fidelidad, o a traducido misericordia y verdad, revelan justamente el carácter fiel de Dios, revelan la fidelidad de Dios a su pacto. Por ejemplo, leemos en el Salmo 115:1, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y tu verdad. Noten los conceptos acá. A tu nombre por tu misericordia y tu verdad. Eso dice el Salmo 115:1. Noten acá lo mismo. Por tu misericordia y tu verdad, porque has engrandecido tu nombre. Hay una conexión entre la misericordia de Dios, la fidelidad o la verdad de Dios y su carácter, su nombre. Hay una conexión. Cuando Dios pasa delante de Moisés, allí en Éxodo 34:6, Dios mismo clama de sí mismo lo siguiente: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. La misericordia, el amor leal, el amor de pacto, la verdad, la fidelidad y el carácter de Dios es algo que van juntos, porque reflejan la fidelidad de Dios a su pacto. Dios, recordemos, ¿a qué pacto, no? Dios había hecho un pacto con Israel. Dios había hecho un pacto con Abraham, un pacto unilateral, no bilateral, un pacto unilateral, del cual de la descendencia de Abraham iba a venir bendición a todas las naciones. Luego ese pacto, podemos decir, es actualizado allí en el pacto davídico, en 2 Samuel 7. Y David justamente está alabando acá a Dios por la fidelidad a su pacto. ¿Por qué Israel? Recordemos que David es el segundo rey de Israel. El primero es Saúl, gracias. El primero es Saúl, el segundo es David, y antes de eso vienen del tiempo de los jueces. Un tiempo desastroso de Israel. Antes del tiempo de Josué, pero antes del tiempo del desierto. David sabía todo el pecado de Israel. Y David está pensando, ¿por qué Israel sigue de pie? ¿Por qué Dios me has dado esta nación si hemos sido infieles? Aún no sabemos cuándo David escribe esto, pero si David lo escribe luego del pecado con Betsabé, aún reforzaría más esto. Señor, ¿por qué permitís que yo siga en tu trono? ¿Por qué seguís siendo fiel a tu pacto, que de mi descendencia va a venir uno, Señor Jesucristo, que se va a sentar en mi trono para reinar para siempre? Si hemos sido infieles, ¿por qué, Señor? ¿Por qué no nos has destruido a mí y a esta nación? ¿Por qué? Por tu misericordia y tu fidelidad. Porque, Señor, vos sos fiel a tu pacto. Y David está maravillado. Está asombrado David. Señor, ¿cómo puede ser? Por eso decimos que la alabanza de David proviene de una profunda reflexión teológica. Viene de un conocimiento de los pactos. Viene de un conocimiento de la historia de Israel. Sabemos que, por supuesto, cuando David escribe esto, ya había parte del Antiguo Testamento que estaba escrito, por lo menos el Pentateuco, Josué, Jueces, muy probablemente, ya estaba escrito. Y entonces David conocía estas historias. Parte de lo que tenía que hacer un rey, ¿qué era? Copiar la ley.
Así que David conocería, y sabemos por todos los salmos que él escribe, conocería la palabra de Dios. Y entonces David está reflexionando en la fidelidad de Dios a su pacto y queda asombrado. Wow, Señor. Estoy maravillado, no lo puedo creer. No puedo creer, Señor, cómo no nos mataste a todos. Quizás nuestro problema con la queja es que nos falta reflexión teológica. Nos falta pensar, porque podemos hacer exactamente lo mismo que hace David acá, con más revelación hoy en día, ¿no? Pues ya tenemos el Nuevo Testamento, ya tenemos el canon cerrado, ¿no? Pero podemos pensar nosotros, Señor, ¿por qué no nos consumiste? Si tantas veces pequé contra vos, Señor, ¿por qué ya no me desechaste? Y me dijiste, bueno, basta, ya, listo, hasta acá llegué, andá. ¿Por qué? Por la fidelidad a su pacto. Porque el Padre le ha dado al Hijo personas a las cuales el Hijo vino a redimir, de las cuales ninguna se va a perder. Eso dice el Señor Jesucristo en su oración en Juan 17. Entonces, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué es el Señor, ¿por qué no me soltaste la mano? Porque es fiel a su pacto. Filipenses 1:6, el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. A veces tenemos que pensar, todos tenemos momentos donde hemos estado endurecidos, yendo hacia el precipicio, y su palabra nos quebrantó. Y decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué permitiste que tu palabra nos quebrante? ¿Por qué no me dejaste caer en el precipicio? ¿Por qué? Porque si sos su hijo, si somos sus hijos, Él es fiel a su pacto. No nos va a abandonar. No porque nosotros somos fieles, sino porque Él es fiel a su palabra. Por eso para nosotros poder alabar a Dios y poder realmente postrarnos, como David con todas estas imágenes nos quiere mostrar alabando delante de los dioses de vuelta, postrados a su santo templo, con todo su ser, nosotros necesitamos una reflexión teológica de Dios. Necesitamos conocer su palabra, repetir, Señor te amo, Señor te amo, Señor te amo, Señor te amo. No promueve la alabanza. Puede hacer que te emociones un poquito, pero la realidad es que no va a hacer que tu corazón esté postrado delante de Dios. Lo que nosotros necesitamos para alabar a Dios es conocimiento de las Escrituras. Y a todos me imagino que nos ha pasado en alguna ocasión, nos estamos estudiando las Escrituras, estamos escuchando, estamos hablando con alguien y nos comparte una verdad teológica que nos explota el corazón. Queremos ahí ponernos a llorar, queremos tirarnos al piso, no sé, a cantar a Dios. Estamos, wow. Y no nos dijo ninguna música, capaz nos lo dijo en un tono de voz normal. Pero su verdad teológica nos impactó. Entonces, vemos en primer lugar que los creyentes debemos ser agradecidos y alabar a Dios por su fidelidad a su palabra, por su fidelidad a su pacto, podemos decir. Son similares. En segundo lugar, el segundo motivo por el cual los creyentes debemos ser agradecidos y alabar a Dios es por su cuidado hacia nosotros. Por su cuidado hacia nosotros. Noten conmigo en el versículo 3. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor. Noten que el salmista ahora pasa del carácter de Dios, de su fidelidad a su palabra, de meditar en su carácter, ahora a mostrar, a expresar la fidelidad de Dios en su vida particular. O sea, en primer lugar, agradece a Dios por su fidelidad a su pacto de manera general, a su pacto con Israel. Pero ahora el salmista está hablando de cómo Dios obró en su vida de manera particular. Y una de las características de este salmo, y muchos otros, es que David no nos dice a qué situación se refiere puntualmente. ¿En qué situación fue en la que David clamó a Dios? No lo sabemos. Y está bien que sea así, como en muchos salmos, porque a veces nosotros pensamos erróneamente, quizás, bueno, Dios no me va a oír en esta situación porque lo que yo estoy pidiendo es una pavada. No estoy orando por un trabajo, no estoy orando por el Señor, por una sanidad, no estoy orando por
por una familiar que tengo enfermo, estoy orando para cambiar el auto. Dios no me va a oír, no por esto. Estoy orando porque el vecino de acá al lado me pone la música muy alta. Y Dios no me va a escuchar por esto, ¿no? Yo no voy a molestar, o sea, tengo esto que me aflige, pero en realidad lo comparo con otras cosas, es una pavada. Y pensamos que Dios no nos oye. Bueno, sea cual sea nuestra situación, Dios nos escucha. Porque no sabemos si David acá estaba orando porque, no sé, porque se sentía mal, o porque alguien lo estaba por matar, no lo sabemos. O a veces al revés pensamos, no, bueno, mi situación no es tan difícil como la del salmista. Bueno, no lo sabes. El punto acá es que David está en una situación difícil, no sabemos cuál es, y clama a Dios y Dios le responde. Eso es lo que David quiere mostrar acá. Muchas veces los salmistas hacen esto. Muestran cómo Dios le respondió en momentos difíciles. Por ejemplo, el Salmo 3:4. Con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió de su santo monte, de su monte santo. Salmo 118:5. Desde la angustia invoqué a Jah y me respondió Jah, poniéndome en lugar espacioso. Y la Biblia nos muestra en la narrativa de maneras concretas en las cuales Dios obra de esta manera. Recordarán ahí cuando Sennacherib, el rey de Asiria, ya había exiliado al reino del norte, a las 10 tribus del norte, y sitia Jerusalén para conquistarla, luego de haber conquistado Laquis. Y este hombre está ahí, Sennacherib está blasfemando a Dios, e Isaías y Ezequías oran a Dios, y el ángel de Jehová los libera. El Señor Jesucristo clama en Getsemaní y Dios lo oyó y envió un ángel que lo fortaleció. En el tiempo de los jueces, Israel clama a Dios y Dios lo libera. Y eso es lo que hace el salmista acá. No importa cuál es tu situación difícil, vos podés y debés clamar a Dios. Pero estoy orando a Dios porque estoy sin luz y se me va a arruinar la carne que tengo en el freezer. No importa cuál es la situación. El punto acá es que clamás a Dios, buscás a Dios y Dios lo fortaleció. Y es hermoso acá porque no dice que Dios quitó su situación. Solamente dice que lo fortaleció, dice ahí el texto. Me respondiste, ¿de qué manera? Noten el paralelismo. El segundo verso expande el primero. Me fortaleciste con vigor en mi alma. No dice que quitó la situación, pero Dios lo fortaleció. Como Pablo en 2 Corintios 12, clamé al Señor para que quite el aguijón. No lo quitó, pero le dio la gracia para poder soportarlo. Como en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 16, donde dice que todos lo dejaron solo en su primera defensa, pero Dios me dio fuerza. Lo mismo que David acá. David está recordando cómo Dios lo libró en una situación de angustia. Y de vuelta, ustedes saben que nosotros enfatizamos que la autoridad es la palabra y no nuestras experiencias. Hemos predicado, ¿no? En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, donde Pedro dice que tenemos también la palabra profética más segura. Más segura es un adjetivo comparativo. Más segura que ¿qué? Que la experiencia del monte de la transfiguración, que acaba de narrar antes. Nuestra ancla firme es la palabra, no las experiencias. Pero eso no quiere decir que uno no pueda contar lo que Dios ha hecho en su vida. Eso es una bendición. La autoridad no es lo que a mí me pasa. La autoridad es la palabra de Dios. Pero qué hermoso cuando nosotros vemos que en nuestra experiencia se corrobora lo que Dios dice en su palabra. Eso es precioso. Si alguien dice, bueno, Dios me habló en un sueño, bueno, Dios ya no habla en sueños. Lo hizo en su momento, pero ya no es así. No, pero yo soñé, bueno, no sé, pero Dios no habla en sueños. La palabra mata la experiencia. Una vez, cuando prediqué acá sobre dones, leí un libro de un hombre que escribe sobre todo lo que sucede en la calle Azusa, no sé si recordarán, en la calle Azusa es donde comienza todo el movimiento pentecostal, del pentecostalismo, ¿no? Y un autor pentecostal que escribe sobre esto, después termina siendo unitario esta persona, pero este hombre empieza a contar cosas de primera mano porque él las vio. Y entonces yo leía y este hombre dice en un momento, bueno, el Espíritu Santo vino sobre una persona y empezó a correr la persona por todo el templo. Yo leía eso y digo, este no es el Espíritu Santo.
no es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Porque lo que esta persona está diciendo, su experiencia contradice las Escrituras. Y la Escritura tiene la autoridad, no la experiencia. Ahora, de vuelta. Es hermoso, y es lo que hace el salmista acá. Es hermoso cuando nuestra experiencia, lo único que hace no es la autoridad, pero nosotros contamos algo que corrobora lo que Dios dice. Eso es hermoso. Dios dice, no te dejaré ni te desampararé. Y qué hermoso cuando escuchamos. Yo estaba en tal situación y el Señor me fortaleció. ¡Wow! ¡Qué lindo! Parte de la narrativa, las Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, corrobora lo que dicen las Escrituras en otras partes. Leemos proverbios sobre el necio y vemos en las Escrituras la causa de la ansiedad. Y así vemos en la narrativa la fidelidad de Dios a su palabra. Entonces, de vuelta, nosotros necesitamos reflexionar sobre lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Leemos biografías y es una bendición, no como la que leí yo, pero es una bendición cuando uno lee biografías que corroboran la verdad de Dios. Qué hermoso, que nos muestran de manera concreta y práctica la fidelidad de Dios en la vida de una persona. Cómo Dios a los que llama sostiene y lees cómo Dios sostuvo a tal persona. Qué hermoso. Leemos y confiamos, por supuesto, en que Dios va a orar por medio de la predicación de su palabra y lees los hombres de Dios. Jonathan Edwards, allí como él predicó la palabra y Dios obró. Y leemos y nos gozamos, no por Jonathan Edwards, porque Dios es fiel a su palabra. Y leemos sobre Spurgeon y cómo Dios ha usado la fidelidad a su palabra y nos gozamos y decimos, wow. Entonces, para nosotros alabar a Dios, necesitamos conocer las Escrituras, por supuesto, y necesitamos también recordar sobre lo que Dios hizo en nuestras vidas. Cuando Dios le dice a los discípulos, guardados de la levadura de los fariseos y saduceos, y ellos están peleando ahí en la barca, esto nos dice porque no trajimos pan. Y Jesús le dice, pero ¿no recuerdan cuántas personas había? ¿A cuántos les di de comer? ¿Y cuántas canastas recogiste? No entienden. El pueblo de Israel una y otra vez se olvidó de Dios. La clave del libro de los jueces es que se levantó una generación que no conocía a Dios. Entonces nosotros necesitamos pensar en la fidelidad de Dios a nuestra vida. La Pascua, ¿qué es la Pascua? En el Antiguo Testamento estoy hablando. ¿Qué es la Pascua en el Antiguo Testamento? Un recordatorio de la fidelidad de Dios, de la liberación de Dios del pueblo de Israel de Egipto. Muchas veces los israelitas levantaban monumentos, no para adorar a los monumentos, como un recordatorio. Cuando nuestros hijos pregunten, ¿qué es esto? Les vamos a contar tu fidelidad. La cena, la Santa Cena es un recordatorio de la muerte y resurrección del Señor Jesús por nuestros pecados. Y por eso es bueno, hermanos, pensando de vuelta en el fin de año y en comienzo de otro año, es bueno pensar en el carácter de Dios y en la fidelidad de Dios a su pacto, por supuesto, como dijimos en primer lugar, pero también es bueno recordar concretamente la fidelidad de Dios a su palabra demostrada en nuestra vida de manera concreta. Eso nos va a ayudar a deshacernos de las quejas. Necesitamos recordar a veces, es lindo, nosotros lo hacemos muchas veces con Bani, cada tanto, y charlamos, ¿te acordás de tal situación? ¿Te acordás cómo estábamos hace tantos años? ¿Dónde estábamos? ¿Qué es lo que hizo el Señor en nuestra vida? ¿Te acordás cómo queríamos tomar tal decisión y no lo hicimos? Y el Señor nos guardó y mirá todo lo que ni nos imaginamos, mirá todo lo que el Señor hizo en nuestra vida. Es bueno. ¿Te acordás cómo era nuestro carácter hace tantos años? ¿Cómo es ahora? ¿Te acordás cómo estaba nuestra familia? ¿Cómo está ahora? ¿Te acordás cómo interpretábamos la Biblia hace tantos años? ¿Y cómo la interpretamos ahora? ¿Te acordás cómo nuestro conocimiento de las Escrituras hace tantos años y nuestro conocimiento ahora? ¿Te acordás cuando estábamos en tal situación sin trabajo y el Señor nos proveyó? ¿Te acordás cuando estábamos afligidos sin una iglesia y el Señor nos concedió una iglesia? ¿Te acordás? ¿Te acordás? La fidelidad de Dios en nuestras vidas. Necesitamos recordar, somos muy prontos a veces para quejarnos, ¿no? Pero muy tardos para pensar y recordar cómo el Señor
es fiel a su palabra, por supuesto, y cómo ha obrado de manera puntual a nuestra vida, cómo hemos orado en tal situación y el Señor respondió porque es fiel a su palabra. Así que los creyentes debemos ser agradecidos y alabar a Dios, en primer lugar por su fidelidad a su palabra, en segundo lugar por su cuidado hacia nosotros. En tercer lugar, los creyentes debemos ser agradecidos y alabar a Dios porque un día todos lo harán. Debemos alabar a Dios porque un día todos lo harán. Noten versículos 4 al 6. Versículo 4. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. El salmista pasa de la alabanza individual ahora a la alabanza grupal. No solamente a lo que él hace, él es un rey, David es un rey. No solo lo que David hace como rey, sino lo que todos los reyes de la tierra harán. Algunos ven acá, en esta expresión del versículo 4, el cumplimiento futuro, ¿no? Del Salmo 2. En el Salmo 2, versículo 10, hay una exhortación a los reyes de la tierra. Dice Salmo 2:10, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de repente su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. O sea, el Salmo 2 es una alabanza a los reyes que se juntan para luchar contra el Mesías, a que se rindan delante de él y lo reconozcan. Y algunos ven acá el cumplimiento futuro de esto. Cuando todos los reyes de la tierra se postrarán delante de Cristo en su segunda venida. Y me encanta pensar en esto, en que un motivo para alabar a Dios es que un día todos lo harán, porque hoy la gente se burla de Dios, por supuesto lo sabemos, sobre todo las personas que más se burlan de Dios, de manera general hablando, son las personas poderosas o las personas adineradas, de manera general, ¿no? Se suele decir que, o se ha dicho, ¿no?, que la religión es el opio de las naciones o de los pueblos, que todo lo de Dios es para gente que no piensa, la religión es para gente que cree cualquier cosa. La gente se burla, los reyes, se burla Senaquerib, si leemos, no lo puse acá por tiempo, pero pueden leerlo ahí en 2 Crónicas 36. Senaquerib blasfema el nombre de Dios de una manera impresionante. Se burla Senaquerib, el rey de Asiria, cuando va a conquistar, quiere conquistar porque no lo hace él, quiere conquistar Jerusalén. Se burla de una manera impresionante. Y así, y la frase que suelen decir es, ¿qué dioses ha librado, qué dioses de los otros pueblos han librado a su pueblo de mi mano? Eso es lo que suelen decir los reyes. Pero qué precioso pensar que un día toda persona se doblará delante del Señor Jesucristo. Eso dice Filipenses 2, ¿no? Que un día toda rodilla se doblará delante de Él. Me encanta Isaías 52:15. Dice Isaías 52:15, así asombrará Él, el Mesías, así asombrará Él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante Él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. La Biblia promete que un día toda persona se doblará toda persona doblará su rodilla delante de Dios. No importa el dinero que tenga o lo poderoso que sea o lo famoso que sea. Un día cerrará su boca delante del Mesías. Y eso es lo que David está reconociendo acá. Esto que yo hago, Señor, es lo que en el futuro todo rey hará. Toda persona que hoy se burla de vos, un día cerrará su boca delante de tu presencia. Pero no solamente eso, dice el versículo 5, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. De vuelta, muy probablemente David hablando de la conversión de muchas reyes y muchas naciones en la venida del Señor. Y es de vuelta, también es llamativo que acá David hable de los reyes adorando a Dios. Es llamativo porque generalmente los reyes alaban a sí mismos. David es un rey. Y la característica de un rey es que es tan poderoso que no hay nadie, digamos, humanamente hablando, ¿no? No hay nadie arriba de él, digamos. Un rey hace lo que quiere. Por eso Nabucodonosor trae ahí una estatua y dice, el que no la adora lo mato. Hoy las leyes quizás frenarían un poco eso, pero en ese momento, nada, no importa. Pero David reconoce que aún los reyes, los más poderosos,
en el futuro se doblarán la rodilla delante del Mesías y se humillarán. Noten versículo 6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Qué precioso. David está reconociendo acá que un día muchos, no todos, por supuesto, pero muchos reyes se humillarán delante de Dios y Dios los recibirá. Y esta característica de que Dios va a recibir al humilde y rechazar al soberbio es lo que vemos a lo largo de todas las Escrituras, ¿no? Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Todos aquellos que se humillan delante de Dios reconocen que son pecadores, reconocen su miseria, pero humildemente le piden a Dios que los salve, creen en el Señor Jesucristo, en su sacrificio en la cruz. Dios los recibe. Y de vuelta, me anima en lo personal pensar acá, y entiendo que es lo que David hace, es pensar en la futura adoración de todo el mundo, cómo todo el mundo en el futuro adorará a Dios. Y pienso que es un motivo para alabar a Dios, porque parte de lo que despierta nuestra queja es ver cómo va el mundo. Eso, inevitablemente. Prende el noticiero el jueves y te vas a quejar. Porque parece que el mundo, no, en realidad no parece tanto, es así, ¿no? Que el mundo va de mal en peor. Y en un sentido parece que el mundo no va a cambiar. Y en un sentido eso nos trae queja. Pensar que, bueno, al fin y al cabo, las personas poderosas siguen robando, siguen haciendo injusticia, las personas adineradas siguen comprando la justicia, al fin y al cabo las personas cometen homicidio, cometen promiscuidad, se emborrachan, etcétera, 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 y parece que no pasa nada. Eso es a nuestra vista, ¿no? Es lo que pasa. Prende el noticiero y lo único que parece es que el mundo se está fuera de control. Pero qué hermoso pensar lo que hace vida acá. Que un día todos se postrarán delante de Dios. La historia, los griegos decían que la historia era circular, o sea, siempre se repetía. La historia no es circular. La historia tuvo un inicio y va hacia un fin, que es el regreso del Señor. Entonces, este mundo no va a la deriva. Este mundo va exactamente por el rumbo que Dios quiere que vaya. Cada suceso de este mundo no escapa de las manos de Dios. Cada suceso de este mundo está yendo hacia la venida del Señor Jesucristo. Y eso nos lleva a alabar a Dios. En un mundo que parece en caos, en un mundo que parece que se va de control. Qué precioso pensar que un día todos adorarán. Algunos para condenación, lamentablemente. El que hoy no se quiera rendir delante del Señor y no quiera reconocer a Jesucristo como Salvador y Señor, se va a postrar para condenación. Eso dice las Escrituras. Pero qué precioso pensar que muchos también lo harán para salvación. Y qué precioso pensar para nosotros los creyentes que un día Dios hará justicia. Que un día este mundo que parece cada vez peor, que la promiscuidad, el desenfreno parece que no tiene límite. Sí tiene límite. Un día el Señor volverá e instaurará su reino de paz. Y eso nos debe motivar a alabar a Dios en vez de prender el noticiero y quejarnos y decir, ¿cómo puede ser? Decimos, el creyente que piensa en el reino futuro, dice, gracias Señor, gracias. Gracias porque un día tú volverás y reinarás. Gracias Señor porque este mundo no está fuera de control. Así que los creyentes debemos ser agradecidos y alabar a Dios. En primer lugar dijimos por su fidelidad a su palabra. En segundo lugar por su cuidado hacia nosotros. En tercer lugar porque un día todos lo harán. Y en cuarto y último lugar por su futura protección hacia nosotros. Por su futura protección hacia nosotros. Noten que ahora el salmista pasa de vuelta a hablar de muchos, a hablar de sí mismo. Dice el versículo 7, si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvarás. De vuelta, el salmista
Pensó en Dios y en su carácter y en su fidelidad a su palabra. Pensó en Dios, en cómo Él ha tenido cuidado particular de Él. Pensó en el reino futuro del Mesías. Y todo eso deriva en confianza. En confianza del salmista para con Dios. El salmista está reconociendo acá que confía en Dios. El salmista no adora a Dios porque Dios le da todo lo que quiere. Esa es la acusación de Satanás hacia Job delante de Dios. Job te adora por todo lo que vos le das. Sacale y vas a ver si no te adora, si no te blasfema. Pero Job aún así adora a Dios. Y el salmista acá, hermoso, está demostrando su confianza en Dios en sus futuras aflicciones. Está reconociendo que va a haber aflicciones. El Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, porque voy a andar. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu varo y tu cayado me infundirán aliento. La Biblia nos dice que en el mundo vamos a tener aflicción. Entonces el salmista está, luego de meditar en Dios, eso lo lleva a confiar en Dios en sus futuras aflicciones. El salmista no estaba usando la teología de no lo digas para que no te venga, ¿no? No digas la palabra muerte, no, a ver si, no. No digas, a ver si te viene. Eso hace la gente, ¿no? Nada que ver. El salmista está reconociendo, va a haber aflicciones. Las voy a tener, Señor. Si anduviere yo en medio de angustia, tú me edificarás. Voy a andar en medio, esa es la idea. Voy a andar en medio de angustia. Pero confío en que así como has obrado en el pasado, lo harás en el futuro. Y en última instancia podemos decir que la alabanza a Dios mata, no sé la palabra mata, pero nos ayuda, vamos a decir así. La alabanza a Dios nos ayuda en nuestra ansiedad. La alabanza a Dios nos ayuda en nuestra ansiedad. Porque estamos pensando en el carácter, repetir, Señor te amo, Señor te amo, Señor te amo, Señor, no te mata ansiedad. Pero pensar en el carácter de Dios, en su fidelidad, su pacto, en su reino futuro, pensar teológicamente conforme a las Escrituras, te hace descansar en Dios. ¿Por qué? ¿Por qué los amigos de Daniel no adoran la estatua? ¿Porque sabían que Dios los iba a librar del fuego? No lo sabían. No lo sabían. Pero ellos confían en el carácter de Dios. Dios nos puede librar, es una verdad esa. Dios nos puede librar. Y si no nos libra, no importa, no lo vamos a adorar la estatua. Porque no nos importa lo que vos nos digas. Confiamos en Dios, que Él nos guiará más allá de la muerte. ¿Por qué Josué y Caleb confían en Dios? Porque conocen a Dios, porque meditan en lo que Dios ha hecho. Y a pesar de que había gigantes, que era verdad. Dice, no importa, Dios nos va a librar. Están meditando en Dios. Meditar en Dios te ayuda a confiar en lo que vendrá en tu vida. Nota en versículo 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, otra vez, oh Jehová, es para siempre. Él comenzó hablando de la misericordia de Dios y alabando a la misericordia de Dios. Y ahora termina diciendo, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Dios va a cumplir su palabra. Y de vuelta, pensando, hermanos, en el año que termina y en el año que viene, es bueno pensar y meditar en lo que Dios, en el carácter de Dios, en lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Es bueno pensar, este no es un año más, no es un año más, es un año que sigue sus pasos hacia la venida del Mesías. Así como sucedió en el pasado, en la primera venida de Cristo. Ahora todo este mundo va camino a la segunda venida de Cristo. Hacia ahí va el mundo, no va hacia cualquier lado. Todo va conduciendo hacia la segunda venida del Mesías, de Cristo. Entonces qué bueno pensar en este año y recordar estas verdades y que eso traiga paz en lo que va a venir, confianza en lo que va a venir. Seguramente si pensás en el año que pasó, te sucedieron cosas en tu vida que ni te imaginabas, es muy probable, y yo también. Y seguramente vendrán cosas, no sabemos si este año que viene va a ser mejor, digamos, humanamente hablando, ¿no? No sabemos si va a ser mejor. O no sabés las dificultades que Dios va a traer a tu vida, no las sabés. Pero qué lindo que podamos pensar y decir, bueno, pero no necesito saber qué va a venir este año. No necesito decirme, este va a ser tu año, dale campeón. Este año te va a ser millonario. No necesito.
Necesito confiar en Dios, necesito pensar en Dios y decir, está bien, Señor, yo no sé lo que va a venir. Lo que yo sí sé es que vos vas a estar conmigo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, vos me vas a sostener. Entonces es bueno comenzar el año meditando en Dios. Y bueno, no solamente hacerlo a principio, fin de año, ¿no? En momentos del año, siempre es bueno. Y aún es hermoso recordar cosas que quizás ya hemos recordado. No es que todo lo que recordamos tiene que ser nuevo. No. Está bueno recordar a veces cosas que ya hemos recordado un montón de veces, pero las seguimos recordando. Hermoso. Y pensando y nos gozamos. Y entonces ya no importa si tengo que dejar el auto en la otra cuadra. Está bien, no importa. La verdad es que no me importa. Y si lo tengo que dejar a 2 cuadras más, tampoco me importa. Porque estoy tan agradecido, mi corazón rebosa, pensando en Dios, rebosa de gratitud. Pero también déjame decirte para terminar, que es mi deseo que este sea un año en el que te rindas delante del Señor. Porque si el Señor viene ahora y no has reconocido a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, no te has rendido a sus pies, no has reconocido la cruz, estás confiando en tus obras o estás rechazando la obra de Cristo en la cruz, su muerte y su resurrección por nuestros pecados, el día que dobles la rodilla, porque un día lo harás. Hoy podés decir, Dios no existe, eso es una mentira. Hoy podés pensar que te va a salir con la tuya. Hoy podés seguir actuando como un necio que dice en su corazón no hay Dios o fuera Dios. Pero un día te rendirás. El problema es que si vos no lo haces hoy, humillándote y pidiendo perdón por tus pecados y reconociendo que Jesucristo y su obra en la cruz es suficiente para salvarte, el día que lo vuelvas lo harás para condenación. El día que mueras te postrarás, pero ya sin esperanza. Por eso te ruego, si estás acá, sin Cristo, que te humilles y le clames para que te salve. Vamos a orar. Señor, damos gracias por tu fidelidad en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque podemos pensar en nosotros de manera individual, como iglesia, y podemos decir que tú has sido fiel. Podemos mirar nuestra vida y decir que tú has sido fiel a tu palabra, que lo que tú dices en tu palabra lo podemos ver reflejado en nuestra vida. Señor, tu palabra no falla. Lo hemos visto, lo hemos experimentado, lo hemos gustado, Señor, y te alabamos. Ayúdanos, Dios, a pensar más en ti, a pensar más en tu palabra, a reflexionar más en tu palabra, Dios. Y ayúdanos, Dios, a tener corazones más agradecidos, por favor. Y te ruego por aquellos que están aquí, que no te conocen, que se puedan rendir a los pies de Cristo, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.